Buenos días amigos. Los Beatles fue un grupo británico de música rock y pop, el más admirado y popular de la década de 1960 y uno de los más influyentes en la historia de la música moderna. Si el gran Elvis Presley dominó los años 50 como rey del rock and roll, correspondió a los Beatles, un grupo también rockero en sus raíces, ejercer la hegemonía en la década siguiente con una acertadísima y sofisticada amalgama de estilos que llevaría la música pop a todos los públicos y preludió géneros posteriores. En tanto que referencia de la juventud de los 60, de cuya rebeldía fueron manifestaciones fenómenos como el movimiento hippie o Mayo del 68, y también en tanto que producto de consumo en una década de modas y prosperidad. Hubiera podido esperarse que el fervor suscitado por aquel riquísimo vendaval musical se desvaneciese lentamente tras la disolución del grupo. Sin embargo, medio siglo después, las mejores canciones de los Beatles siguen sin parecer antiguas. Conservan intacta su frescura y parecen haber ingresado en una especie de patrimonio atemporal, como si su música ya no perteneciese a una época, sino a todas las generaciones. Formación. A partir de 1962, año en que quedó configurado de forma estable y hasta su separación oficial en 1970, los integrantes de los Beatles fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No obstante, es difícil dar una fecha exacta de cuándo se formaron los Beatles. En la segunda mitad de la década de 1950, John Lennon y su amigo Peter Shotton, que lo abandonaría poco tiempo después, formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, al cual en 1957 se añadió Paul McCartney, seguido poco más tarde por George Harrison. The Quarrymen empezó a tocar en diversos locales de Liverpool, momento en el que se les unió el bajista Stuart Sutcliffe. Ya por entonces resultaba evidente la necesidad de incorporar a un baterista. El nombre del grupo iría sufriendo nuevas variaciones, desde Johnny and the Moon hasta The Silver Beatles y los Beatles, 1960, que a la postre resultaría el definitivo. Tal denominación surgió de la moda de poner nombres de animales a los grupos musicales. Beatles significa escarabajo, y del juego de palabras con el estilo que entonces practicaban. Finalmente incorporaron a un baterista, Peter Best, y consiguieron un contrato para tocar en Hamburgo, en un local de dudosa fama llamado Kaiser Killer. Su primera aventura alemana terminó prematuramente con la expulsión de George Harrison del país debido a su minoría de edad. La misma suerte corrieron luego Paul McCartney y Peter Best, aunque no por minoría de edad, sino por gamberrismo. En 1961 volverían otra vez a Alemania para regresar de nuevo al Reino Unido sin pena ni gloria. Peter Best dejó el grupo por profunda desaveniencia con el resto de sus miembros y fue sustituido por Ringo Starr, nombre artístico de Richard Starkey. Poco después, Starr Sutcliffe moría en Alemania, víctima de un derrame cerebral. Con ello quedó cerrada definitivamente la lista de integrantes de los Beatles, con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La composición de los temas correría casi siempre a cargo del tándem formado por John Lennon,
guitarra rítmica y Paul McCartney bajo. En general, se deben a Lennon, a quien deben considerarse el líder y el alma creativa del grupo. Las canciones más innovadoras y la exigencia artística e intelectual. El brillante talento musical de McCartney se dejaba llevar fácilmente por lo comercial, pero igualmente las canciones acababan siendo el resultado del contrapeso entre ambos. En una fase más avanzada, el siempre inquieto George Harrison, guitarra solista, contribuyó al repertorio del grupo con valiosas aportaciones. Muy pocas, en cambio, son debidas al desenfado baterista Ringo Starr. Pese a la nula repercusión, la experiencia en Alemania había dado consistencia al grupo, aunque a principios de los 60 no parecía más que otra de las numerosas bandas que, desde el triunfo del rock and roll estadounidense a mediados de los 50, cultivaban con pasión este género en el Reino Unido, interpretando o versionando temas de Elvis Presley, Chuck Berry y otros grandes rockeros americanos. Los Beatles, sin embargo, habían comenzado a componer e interpretar sus propias canciones y gozaban ya de cierta fama. Tocaban en pequeños clubes de Liverpool como La Caverna y eran conocidos en el área de Liverpool, pero todavía ningún sello discográfico había llamado a sus puertas. A finales de 1961, tras escucharles en una actuación, Brian Epstein quedó entusiasmado y se convirtió en su representante artístico. El papel de este propietario de una tienda de disco sin ninguna experiencia como manager resultó tan decisivo que sería llamado el quinto Beatles. Epstein modeló un nuevo look para el grupo, que pasó de lucir tejanos y cueros rockeros a elegantes chaquetas y peinado de casco, y les presentó al productor George Martin, que los contrató para grabar un sencillo. Este primer trabajo discográfico se tituló Ámame, en 1962, y logró situarse en las listas de éxitos del Reino Unido. Love me do, oh, love me do. Someone to love, someone like you. Ya en 1963 grabaron Por favor compláceme y poco después De mí para ti, y luego Ella te ama. Accederían de nuevo a puestos de honor en las listas británicas. I said these words to my girl. Come on, mama, come on, mama, come on, mama. Oh yeah, I gotta please you. If there's anything that you want, and I'll send it along with love from me to you. Lost your love. Well, I saw her yesterday. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ese año puede ser considerado el de nacimiento de la Beatlemanía, un fenómeno de idolatría hacia el grupo, cuya máxima expresión eran los accesos de histeria que el público femenino sufría en los conciertos de la formación. La Beatlemanía se extendió
en 1964 a Estados Unidos, donde temas como Ámame, Quiero tomar tu mano, arropados por su primera gira en este país, alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos. El libro Guinness de los récords recoge un dato bien revelador. En un mismo mes, 2 álbumes y 5 singles de los Beatles lideraron las respectivas listas estadounidenses. En lugar de, como era tradicional, irradiar su influencia musical por todo el mundo, los Estados Unidos sufrieron la llamada invasión británica, con el grupo de Liverpool como cabeza de puente de una serie de bandas, como The Animals, The Who o los Rolling Stones, que también desembarcaron en el nuevo continente, destronando la supremacía del rock and roll americano. Interpretando Ella te ama, entre una explosión de Beatlemanía, Manchester 1963. Simultáneamente y aprovechando su popularidad, los Beatles rodaron diversas películas, entre las que cabe destacar Qué noche la de aquel día, 1964, un vehículo promocional que relataba 3 días en la vida de los Beatles y reflejó los fenómenos de arrebato, paroxismo que el grupo desencadenaba allá por donde pasase. El director Richard Lester dio al film un tono de humor surrealista, destrozando con el montaje de nociones de espacio y tiempo, como se supone de manifiesto en la escena en que los Beatles están a la vez dentro del tren y corriendo para tomarlo. El mismo cineasta los dirigía en Help, 1965. El lanzamiento de los álbumes homónimos acompañó ambos estrenos. También por entonces se editaron los LP Beatles en venta y Alma de Goma, 1965. De hecho, hasta 1965, el grupo siguió encadenando discos a una media de 2 o más por año. La mayoría de escuchas canciones fueron escritas por ellos mismos, lo que da idea de su extraordinaria fecundidad. Durante estos primeros años, los Beatles realizaron giras por todo el mundo, pero sus conciertos fueron espaciándose progresivamente, en parte por la creciente irritación del grupo ante aquella exacerbada idolatría, más orientada a sus personas que a la música. Tras ciertos incidentes a su paso por Filipinas y el sur de los Estados Unidos, y la polémica desatada por una frase de Lennon, "Somos más populares que Jesús", dieron su último concierto en San Francisco, en agosto de 1966. Con su retiro, la Beatlemanía se fue apagando solo en su sentido de frenesí colectivo. Siguieron siendo el grupo de referencia de su tiempo y teniendo entusiastas seguidores. Madurez y disolución. A partir de entonces se limitarían a hacer grabaciones en estudios. Empezaba así una nueva etapa en su carrera, con una nueva imagen y un nuevo estilo, más serio y profundo, experimentando con avanzadas técnicas para crear innovadores efectos musicales. Los registros de su música se ampliaron y dieron entrada al blues, al country, parodias de los años 20, a influencias orientales y a la crítica social, elementos que quedaron armónicamente integrados en un sonido propio e inconfundible. El primer álbum de esta segunda etapa, Revolver 1966, contenía ya un puñado de excelentes canciones, estereotipos amorosos al uso, como Recaudador de Impuestos, Eleanor Rigby,
El mañana nunca se sabe. Let me tell you how it will be, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. 3. Ah, look at all the lonely people. London Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Ah, look at all the lonely people. Your mind, relax and float downstream. Down all boats, surrender to the void. Al año siguiente se intensificó su contacto con las drogas psicodélicas, especialmente el LSD. Con el movimiento hippie y con el misticismo oriental encarnado en la figura de Maharishi Mahesh Yogi, a quien acompañaron a la India. Todo ello confluyó en la salida al mercado de su obra más revolucionaria, Sargento Pepper, Banda del Club de Corazones Solitarios, 1967. Un LP que marcaría el nacimiento de la música psicodélica y supuso un rotundo éxito mundial para el grupo británico, que alcanzó el número 1 simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses. Ejemplo eminente, especialmente en su cara A, de lo que se ha dado en llamar álbum conceptual, es decir, concebido como una obra unitaria que supera la mera unión de canciones. El disco es una celebración de la música, la solidaridad, la libertad y la fantasía expresada en una sofisticada y armonía mixtura de estilos, en la cumbre de su capacidad creadora y funcionando como un solo hombre. El grupo supo escoger entre las múltiples tradiciones musicales la más adecuada para acompañar cada letra hasta obtener el brillantísimo resultado final. Pero en 1967 fue también el año del fallecimiento de quien los había llevado al estrellato, Brian Epstein, seguramente el único capaz de mantener unidas personalidades tan dispares. John Lennon siempre afirmaría que la muerte de Epstein significó el fin de los Beatles. La separación oficial tardaría en producirse y fue precedida por indicios clamorosos como la publicación de discos en solitario de John Lennon, 3 álbumes producidos con Yoko Ono, su esposa desde 1968. Probablemente no tuvo lugar antes por el interés de sus componentes de editar los trabajos conjuntos pendientes antes de iniciar una trayectoria personal. Así vieron la luz las composiciones de Recorrido Mágico y Misterioso, 1967, un fallido film para la televisión, el doble LP El Álbum Blanco, la banda sonora de su deliciosa película y animación Submarino Amarillo, 1969, tras la publicación de Deja que sea, 1970, que pese a su calidad musical suponía para Lennon y para muchos el fin del inconformismo y el retorno al redil en temas como el que da título al álbum. In times of trouble, Mother Mary comes to me. Out of darkness, she is standing right in front of me. Whisper words of wisdom
it be. Las desavenencias en el seno de la formación acabaron con la disolución de la misma y cada miembro continuó con diversa fortuna su carrera musical en solitario, sin que fructificase ninguno de los intentos de volver a reunirlos. La muerte de John Lennon en 1980 a manos de un perturbado tuvo un gran impacto en todo el mundo y terminó con cualquier sueño de sus fans en ese sentido. La influencia de la obra de los Beatles a lo largo de la década siguiente ha sido inmensa. Por citar solo algunos ejemplos de la psicodelia del Sgt. Pepper, banda del Club de Corazones Solitarios. Arranca toda una corriente que llega a grupos como Pink Floyd o Emerson, Lake Palmer, y dio origen al denominado rock sinfónico. Su influjo todavía se dejaría sentir poderosamente en el Britpop, uno de los fenómenos musicales más significativos de los años 90. Al margen de su indudable importancia artística, los Beatles quedaron para siempre como el símbolo de un estilo de vida que entroncó perfectamente las profundas inquietudes juveniles de la década de 1960. En el 2001, George Harrison fallece tras luchar por muchos años de cáncer pulmonar en Los Ángeles a la edad de 58 años. En la actualidad, Ringo Starr y Paul McCartney siguen ligados a la música, recordando con algunas canciones su etapa dentro de los Beatles. Para terminar este video, deseo hacerlo recordando la histórica despedida de la banda tocando en una terraza. El 30 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se subieron al techo del edificio de su sello discográfico Apple Corp para tocar el que sería el último concierto de los Beatles. La presentación marcó la trayectoria sin destino de lo que iba a ser Volver, proyecto compuesto de álbum, concierto en vivo y película para mostrar el regreso a las raíces de la banda. La banda tocó un concierto de 42 minutos, hasta que la policía les negó la posibilidad de seguir tocando. Canciones que posteriormente formaron parte del disco Lady Pip de 1970. La película homónima incluyó el mismo concierto, junto con registro de los Beatles grabando lo que fue su último álbum con todos los integrantes de la banda con vida. Como el concierto iba a cerrar la película que registraba el proceso de grabación de Volver, tanto los Beatles como sus productores y amistades pensaron en los lugares más inauditos y espectaculares para llevar a cabo el concierto. Antes de la azotea de Apple Corp se pensó en lugares de Londres como el Teatro Palladium y el Estadio Rondeau. El desierto de Sahara también fue considerado una idea potencial, al igual que las pirámides de Giza e incluso el crucero transatlántico de la reina Isabel QE2. Tal como lo recuerda la revista Rolling Stone, era pleno invierno en Londres y el viento helado azotaba los edificios del barrio. Mis manos están demasiado frías para tocar, habría dicho Lennon entre canciones. Lennon tomó prestado el abrigo de piel de Yoko Ono y Ringo hizo lo mismo
con el impermeable rojo de su esposa Maureen. Para minimizar el ruido ambiente provocado por el viento, los ingenieros en sonido de la banda colocaron pantíes para proteger los micrófonos. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. Finalmente, el legado de los Beatles ha sido de mayor influencia dentro de la música, que ha persistido tras más de 50 años de separación. Quiero agradecer infinitamente a los Beatles por habernos dejado tan hermosa música y tan hermosas voces. Gracias, mil gracias a los 4 genios de Liverpool.